Dios les bendiga muchísimo, bienvenidos a un nuevo video después de muchos meses a mi canal de YouTube. He estado subiendo de vez en vez algunos reels y shorts aquí a YouTube, pero no es suficiente porque aparte de que los subo demasiado lejos unos con otros, no me es suficiente en las redes ni para mejorar el algoritmo ni para nada, pero he tomado la decisión de seguir en el canal de YouTube y bueno, ver qué puede pasar. Entonces, ¿en qué parte de mi vida se quedaron? Pues sí, en el campamento de Canaán. Y luego de eso ustedes no saben lo que ha cambiado mi vida. O sea, ha sido un giro de 180 grados. Y para que te enteres de algunas cosillas, pues te invito a que te quedes en este video, que aunque no tiene que ver con eso, sí les contaré algunas pinceladas de cosas que me pasaron en Canaán, experiencias que tuve y tal. Así que nada, les invito a que te suscribas, des like y comentes mientras ves el video, así ayudas al algoritmo, así me ayudas a mí y todo eso. Así que nada, sin más, vamos a comenzar. Nada, antes de comenzar este video y contarte lo que dice el título, pues te cuento que comienzo de nuevo en el canal porque Dios ha dado una promesa acerca de esto. Por eso te pido que por favor me ayudes y me animes a continuar, aunque a veces el tiempo se me haga corto, aunque a veces pueda demorar porque es difícil, es muy complicado ser un creador de contenido en Cuba, pero encima de eso tener otro tipo de responsabilidades en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Pero voy a tratar de perseverar, por eso te pido una vez más que me ayudes, me apoyes. Este canal ustedes saben que yo perdí el mío, que aunque no era lo más grande, tenía 900 y algo de seguidores. Me es complicado porque este canal tiene bien pocos, por eso te pido de favor que me ayudes y me apoyes más aquí. Te suscribas si YouTube te recomendó este video y me sigas en Instagram y todo eso. Así que nada, ahora sí vamos a comenzar. Pues te cuento que yo nunca había recibido un llamado pastoral, yo nunca había recibido un llamado de absolutamente nada y eso realmente me tenía muy frustrada. Cuando yo llegué a Canaán yo era así, yo servía en mi ministerio de danza, era la líder, yo era vicepresidenta de jóvenes. Les confieso que cuando me llamaron a ser la líder de la danza, yo lo hice, seguí, o sea, el M aquí, pero realmente dentro de mí yo no sentía que ese era el llamado que Dios tenía para mí. Yo le servía a Dios con amor y compasión, pero yo sabía que no era lo que estaba, para lo que yo había sido llamada. Aún así continué. Con la vicepresidencia de jóvenes me era un poco más fácil porque no predicaba mucho, casi siempre los cultos de jóvenes quien predica es la presidenta. Pero sí me tocó predicar algunas veces y me gustaba, me sentía bien, sentía que me gustaba predicar. Pero realmente, hablando de llamado, hablando de que algún profeta o alguna persona de Dios viniera, me impusiera las manos y me dijera, Dios te quiere para esto, eso nunca me había pasado. Mis hermanos de la iglesia, muchas que llevaban menos tiempo que yo, y habían ido a cultos y muchas personas cuando le ministraban, le profetizaban lo mismo y les confirmaban llamados y todo eso. Incluso había veces que yo me paraba ahí y sentía, me dolía porque yo me paraba ahí y las personas le daban mucha palabra de llamado a mis hermanos. Y realmente a veces yo sentía que Dios no me tenía en cuenta, o sea, ese era mi pensamiento erróneo porque me dolía eso. Yo llevaba ya 2 años y medio, 2 años en la iglesia y que todavía yo no hubiera recibido llamado y que tantas personas que habían acabado de ir prácticamente, llevaban 1 año o algo así, ya tuvieran claro para qué Dios los quería. Para mí era muy frustrante, era muy difícil y quizás tú puedes estar pasando también por esta situación. Así que te digo, antes de continuar el testimonio, que no te desesperes porque todo llega. Y bueno, resultó que yo fui a Canaán con 3 objetivos. El primero era conocer Canaán. Las personas que habían ido a Canaán otras veces, ustedes saben, era mi primera vez yendo. Las personas que habían ido a Canaán otras veces
ellos traían testimonios grandiosos de allá y yo tenía mucha curiosidad por saber, tenía las expectativas muy altas, pero encima de eso, como las personas que iban decían que Dios se movía mucho en aquel lugar, pues yo iba con 2 peticiones más, y era una, que Dios me ayudara a tomar una decisión importante, y la segunda era que yo pudiera recibir cuál era mi llamado, que Dios me hablara en aquel lugar, que yo pudiera sentir para qué Dios me tenía a mí, para qué me había escogido, para qué me había sacado del mundo, porque si me sacó del mundo era para algo y yo quería saber por qué. Entonces, cuando llego a Canaán, el primer campamento fue hermoso, hubieron muchas dinámicas, ustedes vieron, yo subí el video. Pero en el segundo campamento fue el que realmente yo sentí, no, que en el primero no lo haya sentido, sentí la presencia de Dios, recibí, pero lo que realmente yo había ido a buscar, las preguntas que yo llevaba, la intención en mi corazón con la que yo iba a Canaán pidiéndole a Dios, las peticiones mías, no sé si me hago entender, no se habían plasmado, no me habían pasado en el primer campamento. Por eso yo creo que fue mucho el propósito de Dios que yo me quedara para el segundo. Que sucediera lo que haya sucedido, muchas personas quizás lo tomaron como una tragedia, pero yo lo tomé de la mejor manera. A mí incluso hasta me dio paz cuando me tuve que quedar en el segundo campamento. Y bueno, si no saben qué fue lo que pasó, que creo que lo dije en un short aquí en YouTube, pues que la guagua en la que habíamos ido para Santa Clara nos estafó, nunca nos fue a buscar. Nosotros habíamos pagado el dinero completo del viaje y realmente fue un error de nosotros, pero nos falló, nos confiamos porque era de una amiga y la guagua, nos falló y no nos fue a recoger. Entonces muchos de Holguín tuvimos que quedarnos para el segundo campamento, pero fue una bendición, por lo menos para mi vida personal fue una bendición que eso pasara, porque en el segundo campamento, en el primer taller que dieron, en el segundo campamento comenzó una pastora que se llama, para colmo, Yani, y ella comenzó con un taller hermoso que apenas que yo me senté en el banco, en la silla, para escucharla, yo empecé a llorar, porque desde que yo me senté, yo empecé a entender que ya Dios me estaba hablando, que ya Dios me estaba diciendo qué era lo que yo tenía que hacer, qué decisión era la que tenían que tomar. Recuerden que les acabo de decir que eran 2 peticiones a las cuales yo había llevado a Canaán, que era una, que Dios me ayudara a tomar una decisión que era crucial en mi vida personal y en mi futuro, y la segunda era que Dios me diera el llamado. Y la primera, esa, ya yo lloraba porque ya se estaba cumpliendo, porque yo había ido con eso en mi mente a Canaán, y Dios me respondió cada una de mis dudas. Incluso le puse un vellones a Dios con palabras en específico y Dios lo hizo. Y sí, quizás hay personas que digan que los vellones son para personas que tienen falta de fe, pero para ese momento les puedo decir que yo ni sabía eso, y también fue una manera para yo entender algunas cosas, que bueno, en fin, eso. Luego de eso, luego que la pastora hiciera la predicación, yo quebrantada, porque siempre hacen llamados al final de las predicaciones, ella nos mandó a pasar adelante a todos los jóvenes, y yo pasé adelante allá y oraron por mí, y la administración. A veces en Canaán ni siquiera oran por uno porque son muchos los jóvenes, ¿verdad? Entonces yo recibí de Dios allí donde yo estaba. Luego de eso, y aquí es donde viene la parte cómica y la parte del llamado, y es que la pastora mandó a llamar a los misioneros y a los que tenían llamado pastoral. Y yo en plan no entendí, estaba tan conectada en la presencia de Dios, estaba en plan ahí sumergida, que yo no escuché cuando ella dijo eso. Yo sé que ella había dicho algo por el micrófono, pero yo no había entendido. Coméntame abajo si a ti te ha pasado algo similar, de que te metes tanto en la presencia de Dios que llega un momento que cuando dicen algo o hacen un mandato, tú ni entiendes qué fue lo que dijeron. A mí me pasó eso, y hicieron el llamado pastoral y para las personas que tenían llamado, y yo me quedé allá antes, así, en plan,
me quedé ahí adelante para recibir y oraron por mí y sentí la presencia del Espíritu Santo y me caí. El Espíritu Santo me ministró, o sea, fue grandioso. Caí en el piso bajo la presencia y me levanté ya de luego de que se acabara la administración y fui para mi asiento. Y los que estaban allí, que me conocían, que sabían que a mí todavía Dios no me había dado llamado ni me había dado nada de eso, me llamaron y me preguntaron, que ahí fue que me pude enterar que el llamado era para personas que tenían llamado pastoral y que eran misioneros. Y yo voy para allá y me quedo allí perdonen, y yo voy para mi asiento y las personas que me conocían me dicen, Yanela, ¿y tú tienes llamado pastoral? Tú, ¿sabes? Se quedaron como en plan, misionera no era, lógicamente no estaba allí por misionera, estaba allí por llamado pastoral. Y yo en plan, no, ¿por qué? Dice, no, porque ese llamado era para misioneros o para los llamados pastoral. Yo me quedé loca cuando tú te quedaste allá adelante. Y yo me empecé a reír y le dije, caballero, fue que no escuché qué fue lo que dijeron por el micrófono. Pero encima de eso me quedé un poco impactada porque me ministraron y me caí bajo la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabes? Sentí la presencia de Dios, entonces capaz y sí tenga el llamado pastoral. Y bueno, nada, me fui con eso. Y realmente, les voy a decir algo, sí tenía llamado pastoral. Porque lo que ha pasado a partir de ahí me ha llevado a la promesa de Dios. Quizás ahora no sea pastora, pero Dios me ha entregado un ministerio en mis manos y en la de mi esposo, que realmente es el cumplimiento de esa promesa que Él nos hizo allá en Canaán. Así que bueno, también recordarles que yo tuve que tomar una decisión en mi corazón ese día, y creo que eso influyó mucho en yo recibir un llamado, porque yo antes yo creo que no había recibido ese llamado porque no estaba en la voluntad de Dios. Y como no estaba en la voluntad de Dios, Dios ni se tomaba no se tomó ni la molestia de darme el llamado. ¿Por qué? Porque yo estaba necia en mis malas decisiones, yo estaba necia en estar fuera de la voluntad de Él. Entonces, yo creo que por eso fue que se demoró más mi llamado. Pero una vez que yo decidí soltar, yo decidí cambiar mi vida, yo decidí estar acorde a la voluntad de Dios, Dios se movió en mi vida, que pronto van a saberlo, pronto van a ver, pronto les podré ir contando, porque si les interesa pueden hacerme preguntas en los comentarios. Mi vida cambió tanto que ya que ha sido tremendo aquello. Y nada, pues no voy a seguir porque si no les voy a contar mi vida entera, y eso no basta en este video, porque como ya les dije, me han pasado tantas cosas que nada, que es más que evidente. Así que si quieres saber más, pues ya saben, lo he dicho 20.000 veces, pero si lo digo 25.000 más, comente, den like, que me ayuda muchísimo esto. Y bueno, en conclusión, si te ha gustado este video y te gusta esta modalidad de contarles cosas de mi vida, de mi ministerio, de cosas que hayan pasado, que quizás tú te identifiques con cada una de mis palabras, quizás estés pasando por algo que yo haya pasado y todo eso, pues bueno, te invito a que me sigas, a que te suscribas al canal, que me sigas en Instagram, que comentes, que veas el video completo. Lógicamente, si estás llegando a esta parte, porque estás viendo el video completo y todo eso. Así que nada, los quiero, y si quieren pueden dejarme ideas de videos en los comentarios, y así me ayudan en el algoritmo y me ayudan también a idear los videos. Así que nada, sin más, nos vemos en el próximo y que Dios les bendiga mucho.